Aviso: las opiniones, testimonios y declaraciones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva del entrevistado. Sombras Forenses y su equipo se limitan a la difusión del contenido y no necesariamente comparten ni respaldan las afirmaciones realizadas. Toda información presentada cuenta con las autorizaciones y consentimientos por parte de los entrevistados para su divulgación cuando la ley o las circunstancias del caso así lo exigen. El contenido tiene fines informativos, educativos y de análisis. Hay un momento que divide la vida para siempre. El instante exacto en que alguien sale de casa y jamás regresa. Después de eso, el tiempo cambia. Las noches se vuelven eternas, los teléfonos se convierten en esperanza y el miedo empieza a vivir dentro de cada silencio. En México, miles de familias han tenido que aprender a sobrevivir en medio de la incertidumbre. Han recorrido terrenos abandonados, caminos solitarios y fosas clandestinas buscando algo que nadie debería buscar jamás: a sus propios hijos. Muchas madres dejaron de esperar sentadas. Tomaron palas, fotografías y el dolor más profundo imaginable para salir a enfrentar una realidad brutal: convertirse ellas mismas en buscadoras. Pero detrás de cada desaparición también existe otra batalla: la batalla jurídica. Una lucha contra la indiferencia, la impunidad, la burocracia y un sistema que muchas veces obliga a las víctimas a investigar lo que las autoridades no resuelven. Esta noche, en Sombras Forenses, hablaremos sobre el infierno que viven las familias de personas desaparecidas, la vida dentro de los colectivos de búsqueda, el impacto emocional de encontrar fosas clandestinas y los desafíos legales que enfrentan quienes buscan verdad y justicia en un país marcado por la ausencia. Porque hay familias que no pueden darse el lujo de rendirse, porque mientras exista una persona desaparecida, habrá alguien buscándola. Esto es Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar. Le damos la bienvenida a Cande, líder del colectivo de personas desaparecidas de Tecomán, Colima, y al doctor Jorge Saavedra, abogado penalista y que tiene una amplia experiencia en estas temáticas. Aprecio mucho su asistencia a participar en este episodio del podcast Sombras Forenses. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y por supuesto siempre será un placer y será su casa para futuras intervenciones. Señora Cande, usted vive una realidad brutal, una realidad que muchas madres no desearían vivir: la de un hijo desaparecido. Cuéntenos, ¿quién es Cande? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Y cómo fue ese evento que de alguna manera a usted la obligan a ser madre buscadora y sobre todo promover una iniciativa colectiva para poder ayudar a otras personas? Me presento, mi nombre es Candelaria, soy líder del colectivo solidario de búsqueda de personas desaparecidas de Tecomán. Y pues antes de eso, antes de ser líder de Tecomán, pues mi historia empezó así. Mi hijo está casado, tiene 3 hijas. El último día que yo lo vi fue un día antes del desfile del 16 de septiembre. Él fue a decirme que si yo podía apoyarlo para comprar los zapatos a sus 2 hijas. Y yo le dije, sí, hijo, yo le presté. Fue el último día que yo lo vi. Ya después se hizo el desfile, pasó el domingo, no llegó mi hijo, siempre iba los domingos. Entonces, después el martes 22 de septiembre me habla Marisol y me dice, doña Cande, yo no le quería decir algo. Digo, ¿qué? Dice,
no encontraron. Digo, ¿por qué te peleaste? Dice, no, estábamos bien, nomás que le pidió el carro a Crispín, su amigo, porque se le acabó el gas el domingo. Dice, y fue a surtirlo, y a las 8 de la noche, cuando fue entregado, él ya no regresó. Y dice, ay, y pues yo ya puse la denuncia, dice, porque eso fue el día 20. Y le dije, ¿pero por qué me dices esto ahorita? Dice, doña Cande, como usted está enferma, yo no quería que se fuera a poner mal. Entonces, es que necesitamos que usted venga para que vea la genética. Entonces yo fui, pero la denuncia la puso Marisol. Y ya yo dije, bueno, se debe haber peleado. Yo soy como de acción retardada. Yo todavía decía, va a aparecer, me va a hablar. Se ha de haber enojado con Marisol porque seguía se enojaba. Antes de eso, él estaba en mi casa. Y se fue, y a los 2 meses le pasa eso. Él estaba ahí conmigo. Y Marisol fue y lo buscó. Y pues se fue de nuevo. Y fue nomás para que le pasara. Y así, entonces ya después dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para buscar? Entonces me metí por internet y yo quería buscar personas que en ese entonces andaba un señor que apoyaba ahí en Tijuana a personas, pero nunca di con él. En eso llega mi nieta, me dice, mami Cande, ahí está una señora que se llama Eva y que su hija es mi amiga, que tiene a su hermano desaparecido y que viene a buscarlo porque ella es de acá, algo así de, no era de aquí del estado. Entonces dije, sí, ¿y qué? ¿En dónde se va a juntar? Dice, no, que se va a juntar ahí afuera, enfrente del templo de catedral, ahí enfrente. Dice que si quieres, vamos. Entonces tuvimos la primera charla con Eva, y nomás era Eva, yo y otra señora Ross, ya encontró su esposo, ella. Y así, entonces ella empezó a seguir hablando, invitando, y ya se juntó varias de ahí. Y entonces ya a los 8, ella estuvo con nosotros y de repente tuvimos una reunión acá en la villa, no sé qué pasó, y ella se ausenta por 8 meses. Y en esos 8 meses, doña Carmen, yo no hablaba nada, pero doña Carmen y yo anduvimos, pues, agrandando, tratando de que se hiciera el colectivo. Doña Carmen iba a tocar puertas y ella la que hablaba, y pues, como quien dice, por ella también se hizo el colectivo Redes. Y yo, pues fui pionera porque andaba con él. Y después se juntaron varias y regresaron. Fue cuando yo le dije a doña Carmen, ya hacen varias y yo siento que ya es necesario que hagas el colectivo, que le forme. Y me dice, ok. Le dije, usted, pues como anduvo en chinga tocando acá, tocando allá, yo siento que usted quede como presidenta. Le dije, y la otra persona, pues que se quede como secretaria, y la que inició, que siga con su página de redes. Claro. Me dijo, entonces, porque pues para que hagamos el toque, y así pasó. Duró 1 año y ya de ahí, pues varias personas me invitaban a que las apoyara a hacer colectivo. Y le dije a doña Carmen, me voy a salir de su grupo. ¿Por qué? Le dije, no más. Y ella misma me dice, yo sé que vas a hacer otro colectivo. Y yo le contesté, dije, sí, yo sé que entre el cielo y la tierra nada hay oculto. Dije, sí, y ya, entonces en eso, ellos estaban yendo con la licenciada Rosebelia, en la que las impulsó, las apoyó, para que empezaran las otras 2 personas ese nuevo grupo, pero no aquí, en Tecumán. Entonces ellas me invitan y yo voy como invitada. Y empezamos a invitar gente. Yo hice fichitas y desde Manzanillo me puse a pegar fichitas hasta Tonila. Y la gente empezó a unirse, a decir que también tenían un desaparecido, que le iban a buscarlo. Y es cuando como se fue haciendo pues más gente. Tuvimos ahí el señor Rosales, el que es el periodista. Ese desde que inicié no me ha dejado. Él vio cómo andamos y llega y me pregunta, señora, ¿qué es lo que hace? Entonces nosotros le explicamos lo que hacíamos y todo. Y él también nos sigue apoyando. Entonces de ahí hubo problemas, como todo, agreden de muerte de los activistas que andábamos en ese momento. Y otra, pues, por motivos personales, también se salió. Entonces me dejaron a mí sola. Entonces yo agarré el postal y seguí avanzando, porque aparte de eso yo quiero encontrar a la gente. Fueron más a los que, y sobre el camino, pues se fue agrandando el grupo.
Yo cuando dejé de contar eran más de 800 víctimas que tengo a mi cargo que buscar y yo lo siento como una carga. ¿Por qué? Tengo que seguir acá, no olvidarle que en la fiscalía que ha pasado, cómo van sus expedientes, que a veces me dicen, señora, acá gente que yo ya fui y no me hicieron caso, señora, que lo otro. Entonces le digo al fiscal para que él hable con ellos. Y aún así, si no, entonces yo voy, yo no soy autoridad, pero yo voy a ver que realmente tenga la atención. Y si no, pues ya veremos cómo lo hacemos. A veces nos hacemos de derechos humanos, pero sale lo mismo. La atención sigue igual. Ciertamente ha sido un gran desafío en consolidar y fortalecer el colectivo que usted representa. Cuando desaparece su hijo y cuando usted tiene conocimiento, ¿cómo fue la respuesta de las autoridades para proveer esa asistencia que por ley deben de proveerla? Pues entonces cuando empezaron a salir a hacer más instituciones, por ejemplo, ellos dicen, nosotros estamos para apoyar. Pero en su momento, cuando mi nuera hizo la denuncia, que fue en Villa de Álvarez, a los 2 meses declina, que porque ellos no tienen ningún dato ni nada, se va a la UES como homicidios y secuestros. Ahí duró, no sé, apenas tiene 2 años. ¿Qué pasa a desaparecer en México? Entiendo. Entonces, o sea, no ha habido por ignorancia de nosotros, cuando iniciamos, que no hay colectivo, no hay quien te guíe, por ignorancia tardan para llegar a estar donde realmente es la víctima. Esto es importante, habla de ignorancia. Yo lo podría decir desconocimiento jurídico. Precisamente el doctor Saavedra, que aquí nos acompaña, yo le quiero hacer una pregunta a él. Cuando una persona desaparece, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer en términos jurídicos para que tú puedas recibir esa asistencia de manera efectiva y sobre todo oportuna? Porque muchas veces tenemos autoridades que cuando uno pone una denuncia no se actúa de manera rápida. Mi estimado Lemus, creo que hay una respuesta a esa pregunta y es sencilla. Conocer a tu familia. Conocer a tu familia es el aspecto que está carente en la mayor parte de las familias de personas que tienen una familia o un familiar ausente. Cuando te tocaba entrevistar de primera mano, tener el primer contacto con los familiares de estas personas no desaparecidas, porque realmente uno es un tema grotesco, dos, porque realmente estamos ausentes, no es un tema de magia. Hay un mecanismo, hay un sistema que permite que una persona llegue a estar ausente de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente. Y eso me voy a desde el contexto de los niños, niñas, adolescentes, hasta las personas adultas, conscientes, inconscientes y adultas mayores. Entonces, la realidad es que te topas cuando tienes este primer contacto, este primer acercamiento con los familiares, es que la misma familia no conoce en realidad a su familiar desaparecido o ausente. Pues, oye, ¿qué pasa con Jorge? Pues es que yo solamente sé que va a la universidad y sé que se junta con Juan, con Pedro, con Luis, pero al momento que vas indagando, te topas con que realmente es una vida totalmente ajena. Ni siquiera el papá, la mamá, a veces el primo o el amigo es el que apenas si conocía y te topas con un escenario, con un entorno totalmente distinto y decir, oye, Jorge, yo no sabía que era esto, yo no sabía que se dedicaba a esto, yo no sabía que pensaba así. No estoy hablando bueno o malo, simplemente son escenarios que te permiten establecer en un análisis más profundo, un análisis de contexto de cómo es que Jorge está ausente en este momento. ¿Qué lo llevó? Entonces, definitivamente, como lo comenta la señora Cande, es un aspecto que vale la pena priorizar en el tema de una persona ausente. No es un tema a veces solamente el desconocimiento. No estamos obligados a saberlo todo, pero lamentablemente nos documentamos cuando tenemos el problema. Nadie quisiera realmente documentarse en temas de desaparecidos o de personas ausentes, porque realmente nadie, ni un servidor, ni tú, ni la señora Cande, ni nadie quisiera estar en un tema con un familiar ausente. Pero lamentablemente
en algunas situaciones hemos estado involucrados en ese sentido en las propias familias y nos dicen, qué bueno que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Son unas horas en las que me desconecté de esta persona y afortunadamente la localicé. Hay otras personas que me dicen, estuve desconectado 3 días, afortunadamente la localicé, pero también desafortunadamente la localicé sin vida en una cisterna. Entonces, te permite generar diversos escenarios. Entonces, siempre va a ser muy importante que los integrantes del núcleo familiar, en sí, la propia familia, se conozcan entre sí. Entonces, ya no es un tema de culpa. Si observas en el entorno, te habla mucho de culpa. No es un tema de culpa, Lemus, es un tema de responsabilidad. Cuidarnos entre nosotros. Que papá cuide a mamá, papá cuide a los hijos procuren que entre ellos y entre todo cada integrante de la familia en su círculo primario circule, fluya la información para saber en dónde estamos. No querer actuar ya cuando tengo el problema, no querer actuar ya cuando localizaron una persona ya sin vida en cierto escenario o en ciertas condiciones o en ciertos, no quiero ir mucho en temas de criminalística, pero envueltos o diseccionados. O sea, nadie quiere irse hasta allá, pero la realidad es que es un fenómeno que es actual y que realmente ya no estamos en la idea de, pues si me documento bueno, si no me documento también, no, ya es un tema donde lamentablemente tengo que estar informado, tengo que ir un paso más adelante de la dinámica de mis hijos, de mi propia familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi primo, mi círculo primario, para poder anticiparme. Prefiero anticipar un problema de adicción, prefiero anticipar un problema de criminalidad, un problema criminológico, victimológico, y no estar desfasado en un tema donde ya es víctima o posible víctima del delito de desaparición, en el peor de los casos. Claro. Señora Cande, estamos visualizando cómo responde una autoridad, porque la ley es muy clara. Una cosa es lo que dice la ley y la otra es que en la práctica vemos que hay deficiencias. ¿Cuál es el sentir de todas esas madres que la buscan con respecto a esa atención que les dan las autoridades? Sí, ha pasado varios casos que cuando ellas dicen, doña Cande, ya fui a hacer la denuncia y me dijeron que no la pueden hacer hasta que pase 74 horas. Digo, no, ahora es inmediato. Tiene que atenderte. Y si no, háblame. Digo, cuando estés ahí, háblame para decirme que te tienen que hacer la denuncia para que hagan lo que es la búsqueda en vida y la búsqueda inmediata. No que esperar a que sea una desaparición para que se localice antes. Y hay veces que no quiero hacer la denuncia porque a veces estamos haciendo la denuncia cuando el familiar aparece. Pero tenemos el derecho de que nos atiendan ya inmediatamente a hacer la denuncia para que se pueda hacer la búsqueda, porque si uno no tiene la denuncia y uno va con la estatal o con los marinos, oye, yo necesito que me ayudes a buscar a esta persona, la ando buscando, porque colaboran y te coman ellos. Entonces uno le da la foto y va a decir, ¿ya tienes denuncia? ¿Cuál es? Si no, ¿a dónde la vamos a tomar? Si lo agarramos, ¿a dónde vamos a llevar? Entonces te debemos de tener antes de la denuncia. Claro. Ahora sí no la tienen que hacer. Antes se regresaban y esperaban hasta que lo encontraban sin vida. Hagan la denuncia para podérselo entregar. Ahora sí, necesitan denuncia para poderte entregarlo con vida o sin vida. Claro. Y es absurdo que en estas fechas todavía soliciten esperar más de 72 horas o 72 horas, sabiendo ellos cómo actúan los grupos criminales. ¿Sí? Cuando te secuestran, cuando te levantan, Pues sí, es absurdo. todo esto, ¿no? Jurídicamente, ¿cómo podríamos mitigar este tipo de retrasos para que cuando tú denuncies, automáticamente inicie el proceso jurídico, judicial? No lo sé cómo se... Mira, Lemus, hay un tema que no es de un servidor nada más, sino que muchas autoridades, muchos juristas, muchos expertos del derecho te señalan en materia de derechos humanos. Aquí podemos pasarnos la noche hablando de temas de 72 horas, de una semana, de un año, pero la realidad es que esto va encaminado
y estrechamente vinculado al principio o al derecho también de dignidad humana. Principio por parte de las autoridades, derecho por parte de nosotros como gobernados, en una relación de supra-subordinación. ¿A qué vamos? A que cuando hablamos de 72 horas, sí, no se preocupe, posiblemente se fue con el novio, se fue con la novia, se fue de parranda, que es lo que siempre en la experiencia conoces o escuchas. Pero la realidad es que debes de tomar en importancia la relevancia que tiene una persona, que no está desaparecido un objeto, un teléfono, un vehículo, una pluma, no. Estás hablando de una persona que siente, que vive, ¿no? Que piensa, que se manifiesta en ese sentido. Entonces, es muy importante tomar en consideración que si humanizamos esos procesos, te va a permitir reaccionar en lo inmediato. Pero ¿qué pasa si yo lo siento así y la autoridad no lo ve así? Sabes que por lo que voy a hacer es cosificar el procedimiento. 24 horas, 72 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Como lo comentábamos, no se trata estrictamente de criminalizar o estigmatizar específicamente a la delincuencia organizada. No sé, realmente el proceso no es tan común. Es básicamente encaminarlo a que las autoridades, que nosotros somos quienes componemos la estructura de la autoridad, somos ciudadanos comunes y corrientes que en su momento ostentamos cargos, alguna función pública y que en algún momento nos van a ver como autoridad. Entonces, en esa misma vía no tengo que pensar que se trata de, ¿sabes qué? Tengo una persona un desaparecido, una desaparecida o persona desaparecida, o tengo los familiares. No, se trata de una persona detrás que está su mamá, su hermano, sus hijos, hasta los animales de compañía que tienen un ser viviente dependiente de esta persona y que necesita que esta persona esté. Entonces no es un tema nada más físico o sustantivo, es un tema moral. Entonces, si quieres realmente buscar que los procedimientos fluyan, pues necesitas tener esa empatía de tratarse no de una persona desaparecida, no tratarse de convertir a las personas que se encuentran ausentes, las personas ausentes que tienen una persona de interés, de mucho interés, de gran valía para ellos, ausente, pues entonces necesitas empezarlos a ver como personas para que puedas humanizar el procedimiento. Y te aseguro que en muchísimas cuestiones fluiría de una mejor manera. Por supuesto, acompañado siempre de la asesoría. Y no estoy hablando que siempre en sí, en todo procedimiento, tenga que estar presente el asesor jurídico. Pero definitivamente, ante esa capacidad, ante temas estratégicos, ante el conocimiento de cómo funcionan las autoridades, la autoridad ministerial, las autoridades involucradas en la búsqueda de personas, búsqueda inmediata, no satanizarlo en el sentido de, pues vamos a buscar determinar una búsqueda forense cuando realmente el principio fundamental es con vida, presunción de vida. Entonces son muchísimas cuestiones que tienes que humanizar antes de empezar a buscar. Primero humaniza el procedimiento de denuncia. Primero humaniza el trato, un trato cordial, un trato humano, no palabras técnicas, un lenguaje que podamos entender entre ambas partes, entre la persona que está al frente, porque es así una persona que está en calidad de autoridad, y una persona que está viviendo la ausencia de un familiar. Y un aspecto muy importante, y me refiero al inicio de esta sesión, sufrimiento. Tenemos que ser conscientes que el hecho de tener esta incertidumbre de dónde está mi hermano, mi familia, mi sangre, a quien yo quiero, sea la persona que sea, me genera un sufrimiento. Y eso no es medible. Y estamos hablando de un daño. Entonces imagina que eso lo transformes en un contexto de apatía, un contexto de retraso, un contexto de resalvo, por el motivo que tú quieras. El derecho a la dignidad humana va encaminado al derecho de una persona a ser buscada. Y el hecho de ser buscado no es solamente salir, es el momento en que yo capto la mejor información que me puede otorgar la persona a partir de un trato humano. Es lo que te puedo comentar en este sentido. Y eso es importante porque yo coincido, basado en la experiencia que ya tenemos
como ya conocen las personas que nos escuchan, que gestionamos investigaciones criminales y aplicamos la experiencia en diferentes vertientes, ¿sí? Y también nos apoyamos con otros profesionales muy experimentados en las temáticas forenses. Y algo que yo me he llevado es siempre el asesor jurídico a un lado de ti en estos procedimientos, en esos acercamientos con las fiscalías, porque tú como víctima también puedes tener tu asesor legal. La realidad es de que muchas veces, para dar un carpetazo, te pueden boicotear el mismo proceso. Es lo que hemos observado. Hay lagunas jurídicas que uno como persona común desconoce. Y sí es muy importante abordar estas temáticas desde la perspectiva jurídica y que tengas ese respaldo. Porque si algo no está caminando, bueno, hay que presionar jurídicamente. Y es lo que hemos hecho en la vida real. Hemos presionado para que todo eso fluya y muchas veces son cuestiones muy incómodas que fluyen arrastrando casi el proceso, pero fluyen y finalmente se obtienen buenos resultados, pero siempre con la asesoría de un asesor jurídico, ¿sí? Como es el doctor Saavedra, que tiene una amplia experiencia en el tema de personas desaparecidas, ¿sí? Y eso es muy importante. Señora Cande, ¿cómo ha sido su experiencia en la búsqueda de su hijo ya en campo? ¿Cuál es la dinámica que se maneja cuando ustedes hacen alguna intervención? ¿Hay alguna coadyuvancia directa con las autoridades? ¿Cómo llegan ustedes a un lugar donde presuntamente pudiera haber fosas? Pues cuando hay búsqueda 2 veces por mes, por papel fiscalía. Él, cuando ya nos invita, es porque ellos ya tienen un positivo. Entonces nos invitan para, mientras ellos están sacando a la persona, nosotros estamos haciendo lo que es el barrido. El barrido es ir ¿cómo se dice? Sondeando para ir viendo a ver si hay otros más. Y se han localizado a veces, se han localizado. Cuando hay, se han localizado. Y cuando no, pues nomás van y se hace el levantamiento de quién más soy yo. Entonces, ahí esta es otra. Y otra, como colectiva, a mí me hablan personalmente las personas y me mandan la foto de donde ellos vieron mientras no dice el forense lo contrario, pues una aparente víctima. Entonces ya yo voy y veo, y si yo le mando la información. Hasta ahorita no ha habido mucho así como otras más buscadoras, pero sí hemos encontrado. Y yo les mando la información y al 11. Entonces él ya hace su colaboración y todo eso, y entonces ya van a hacer el levantamiento. Nada más yo les digo, pero yo ya no voy con ellos a hacer el levantamiento. Nada más por donde todo no está. Al escucharla, escuchamos a muchas madres que buscan a sus hijos. Y definitivamente es una situación muy, muy, muy compleja, brutal emocionalmente. Sí, yo me doy bastante emocionalmente porque vas con la ilusión, fíjese. Digo, uno dice, ay Diosito, ojalá y en esta búsqueda el que salga sea mi hijo. Cuando ya estás en la fuerza, Diosito, no lo quiero encontrar así, Diosito. Y entonces tenemos lo contrario, que no sea mi hijo. Entonces, queremos y no queremos, porque hemos encontrado la mayoría en partes. Raro es el que hemos encontrado entero, amarrado. Pero la mayoría sí, digo, no, yo no quiero encontrar a mi hijo así. Entonces son los sentimientos. Y encuentras y te da gusto. Ojalá y este muchachito, su mamá sí lo está esperando y lo recoja, porque ha pasado que tenemos que rogarles a las personas para que lleven a sus hijos. Hace poco pasó uno, tendrá como unos 4 meses, ahí en Tecomán. Habló el fiscal con ellos, dijo que ella no quería saber nada de él, que ya había enterrado uno y que la gente ni fue al velorio, y que ella ya no quería pasar lo mismo. Entonces ya no lo quería. Entonces el fiscal le dijo a la señora, habla, y tampoco, le negó. Que él no quería que hicieran lo que quisieran, y no quiso.
Entonces me dice el fiscal, señora Cande, está una víctima que no quiere recoger a su familia, que es de Tecomán. Dice, creo que es de su colectivo. Le dije, ok, y ya yo fui, la busqué y fui con ella. Y sí estaba bien renuente, no lo quería, porque cuando recogí a su primer hijo, anda desaparecido. La gente, pues no fue, y que ella no podía sufrir lo mismo, y el gastote. Dije, no te preocupes, aquí nos apoya. Tenemos el apoyo del CEAVI, que te va a dar todos los gastos, y pues no vas a ver con la deuda. Bueno, pero no quiero andar para que me hagan atender, eso, ok, y yo la apoyé, yo anduve con ella, y desgraciadamente pasó lo que ella no quería que pasara. Venimos aquí a Colima para que le dieran a su hijo. Le liberaran a su hijo para que se lo pudiera llevar a Tecomán, porque supuestamente estaba aquí. La señora se va a Tecomán y de allá le hablan como a las 5 de la tarde diciendo que no, que su hijo no estaba en Tecomán, que estaba en Colima y que iban a tardar para dárselo, que hasta otro día. Y dijo, no, yo no puedo otro día. Entonces ya como que tenemos 3 días para poderlos recibir. Si no, se cierra y vuelves a hacer de nuevo todo el papeleo. Entonces ella dijo, bueno, voy a esperar hasta el último día. Entonces sí, le hablan, señora, ya lo tenemos, nada más que usted ya debe de tener listo todo. Dice, no, yo ya tengo listo todo, se lo va a tal hora. Colectivo le iba a ayudar, a apoyar hasta para recibir a su familiar. Resulta que se lo llevaron después de las 6 y tuvo que esperar el patrionero para que metieran al muchachito y ya hizo directamente. Entonces, a veces por eso muchas personas ya no quieren recoger a su familia. Ya ha pasado. Y el dolor es inmenso, considerando que no solamente puede ser un solo hijo, Son 2. sino 2. Y ese mismo dolor yo siento que le hace que ponga una barrera. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero ver la empatía, como dice, que la gente no, o sea, a veces nosotros lo que queremos, no queremos, ay, pobrecita, tienes a tu hijo, pero no, a veces caminamos y queremos un abrazo nos daría todo. O sea, yo por eso a todas las, le digo, mis niñas del colectivo, nos vemos y todas nos abrazamos, nos damos un abrazo, porque es lo que ocupamos. No queremos que nos tengan lástima, ocupamos un abrazo. Y extendiendo y en atención a estas palabras, ¿qué les recomendaría a esas madres buscadoras que se quieren rendir en el proceso? No, pues el rendirse sería lo peor, porque a lo mejor ya estamos a un pasito de encontrar a nuestros hijos, y si ellas no siguen, entonces la autoridad está bien rezagada. Aquí yo voy a decir, aquí de Colima están muy rezagados, tanto en búsqueda, tanto en entrega, en SEMEFO, tanto porque porque están todos saturados. Salimos a búsqueda, encontramos las víctimas, nos las llevamos a SEMEFO. ¿Por cuántos años vamos a esperar para que nos los entreguen? Han entregado víctimas de 4 años que ya están ahí, que estuvieron siempre en SEMEFO. Entonces, que porque falta genetistas, entonces por eso no se puede avanzar tanto. Entonces, pues se dura. Entonces, no estamos rezagados en búsqueda, porque ahorita desaparecen 2, 3, ok, y los viejitos ya no los dejan. Como mi hijo, yo siento que ya, ahí quedó. Y si yo no lo busco sin vida, no se da bastante la fiscalía en buscarlo sin vida. Necesita el apoyo de nosotros como colectivo. Y no es porque nosotros vamos a hacer el trabajo de ellos, es porque a nosotros nos importa encontrar a nuestros hijos. Porque si nos dejamos ellos solos, con tan poco personal que tienen, nunca los van a hallar. Y yo, como siempre le digo a fiscal, si yo ando así, es porque yo quiero encontrar a mí. Y al final de cuentas, ustedes coadyuvan y hacen el trabajo de la fiscalía. Pues, inocente, ¿cómo se quiere ignorar? ¿Cómo? No sabría decir la frase correcta, pero como dicen por ahí, al que le importa, se apura. Digamos, Lo entiendo. tenemos que apurar el tiempo y no dejar pasar más. El mío ya va a cumplir 8 años. El 22 de septiembre cumple ya 1 año. Que no podemos. Yo no recuerdo ya. Cierto. Doctor Saavedra, jurídicamente, ¿cuáles han sido los grandes desafíos que ha tenido cuando gestiona un caso de persona desaparecida? Porque obviamente no solamente es fiscalía,
sino también hay otras entidades que sinergizan, como es el caso del CIABI, ¿sí? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, y otras, ¿sí? Como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Cómo ha sido esa experiencia o esos desafíos que usted considera que se tienen que superar para que todo esto realmente fluya de la mejor manera posible? Pudiera responderte con otra pregunta. Si el caso de nuestras personas que se encuentran ausentes ya llegaron a tomar el contexto o ser parte del contexto del derecho penal, pregúntate qué fue lo que falló. Cuando realmente llegamos al derecho penal es que todo lo demás falló. Imagínate cuántas cosas fallaron. ¿Qué falló en el sistema DIF para trabajar con la familia? Imagínate qué pasó con la educación. Imagínate qué pasó con la salud. Y te voy a ir escalando al grado de tener una persona ausente. Imagínate cuántas instituciones se encuentran involucradas. En muchos de los casos pudiéramos advertir que pudiéramos hablar de un sistema de justicia penal y en automático pudiéramos irnos a los juzgados o a los tribunales, pero realmente no es así. El sistema de justicia penal son todas las instituciones encaminadas precisamente a obtener la justicia, pero la justicia ¿de quién? ¿Qué es justo para quién? Si le preguntamos a una persona, a un ser humano en calidad de madre y aparte de calidad de madre buscadora, entonces, ¿qué es lo que busca? Pues busca a su hijo, sano, vivo, y que regresara todo al estado actual en el cual se encontraban las cosas antes de que estuviera ausente. ¿Qué fue lo que falló? Todo, todo. ¿Pudiéramos hablar que pudiéramos advertir víctimas del sistema? Sí, posiblemente, pero necesitamos hacer un estudio macro para poder realmente determinar por qué Jorge está ausente, por qué se ausentó, cuáles fueron los factores que incidieron, que detonaron, que desencadenaron la ausencia de Jorge. Y en la misma medida puede detonar, por ejemplo, si teníamos temas de adicción, ¿por qué tenemos ese tema de adicción? Si ese tema de adicción me llevó a comprar, ¿sí? ¿Y por qué ese tema me llevó a comprar? ¿A quién se la estoy comprando? ¿Dónde la estoy obteniendo? Y en el mejor de los casos, ¿para qué? Alguien diría, oye, ¿te preocupa que tengas puntos donde puedas encontrar ese tipo de sustancias? No, realmente me preocuparía más el por qué Jorge se acerca a o busca este tipo de sustancias para consumirlas, porque debe de existir algún problema que necesito resolver. Ausencia de papá, ausencia de mamá, algún tipo de violencia en la familia. Todo eso nace del núcleo familiar. Entonces, si el Estado y nosotros como integrantes de la sociedad no nos documentamos en ese sentido, y digo, voy en el contraste que comentaba, no se trata de ignorancia, se trata de un tema ya de interés, un interés general, un interés en común para poder resolver el problema. No tengo a una persona desaparecida, las personas no desaparecen, no desaparecemos por arte de magia. Existe un factor que detonó esa ausencia. Y ni siquiera me voy a meter en un tema de criminalidad, mucho menos de crimen organizado, que no es el caso. Simplemente hay un porqué, y el porqué nace de papá, nace de mamá, nace de la familia, nace de la vocación de las personas servidoras públicas, en sistema DIV, en las fiscalías, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de cualquier entidades federativas. Aquí el tema es, por un lado, conocer y ejercer los derechos que tú tienes como persona antes que víctima. Conocer y sobre todo saber identificar cuándo estoy siendo víctima eh, de violencia institucional, de violencia estructural por parte del Estado. Y cuáles son los procedimientos que realmente tengo que hacer valer punto por punto, documento tras documento, instancia tras instancia, para que si tú me estás diciendo que no, en este momento no la voy a buscar y tienes que esperarte hasta las 72, yo te voy a decir que no es así, lo voy a hacer valer. Y si tú como municipio me estás diciendo que no, pues entonces me voy a la siguiente instancia.
pero al final del día es obligatorio, al grado que te puedo hacer referencia que en los casos que nos ha ocupado, no solamente lo resolvemos en la entidad federativa, lo resolvemos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente tienes que llegar al punto de denunciar al Estado mexicano por las omisiones que las autoridades. Y pudiéramos decirte, es que es la fiscalía, es la comisión de víctimas, es la comisión de búsqueda. No, la realidad no. Las estructuras son perfectas. El problema es el actuar del o la persona servidora pública que no cree en el sistema, que no tiene esa empatía, y eso es lo que realmente vulnera. Tú lo comentabas. Y finalmente partimos aquí el tema de la criminalización, ¿sí? Donde tenemos conocimientos que muchos desaparecidos son criminalizados por las posibles o presuntas actividades que pudieran desarrollar. Pero aquí es muy importante porque, a ver, el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que los jóvenes tengan una vida digna, ¿sí? Si no están esas condiciones, son vulnerables para que puedan consumir drogas, para que puedan ser sujetos al reclutamiento forzado por grupos criminales, etc. Y cuando busca uno a su desaparecido, pone una denuncia, las mismas autoridades te lo criminalizan. O sea, eso a mí se me hace algo muy estúpido, muy irresponsable, no ético, de que los mismos funcionarios que están para ayudarte te están criminalizando, cuando saben que el Estado es el que te tiene que proveer todas las condiciones para evitar que lleguemos hasta ese punto. Un aspecto bien sencillo, Lemus. Si estamos ante una situación de que tengo una persona ausente, recordemos que tenemos que siempre buscar la verdad. Busco la verdad, pero primero no me digas que mi hijo es esto o es lo otro. Primero búscalo y después, si gustas, criminalízalo, júzgalo. Claro. Pero no me lo juzgues antes de buscarlo, porque eso va a diferir en tu forma de buscar, en tus procedimientos. Protocolos están, la ley está, tratados internacionales están. Qué padre que no estuvieran para algunas personas o algunas autoridades, pero están. Entonces no me digas que es un tema político cuando realmente se trata de personas que sienten, que piensan, que tienen una mamá, un papá, hijos, personas dependientes. Entonces, hasta en tanto no se humanice, los colectivos van a existir y van a existir porque son una necesidad del sistema. No voy tanto en el tema de hacer o en el contexto de los colectivos, por ejemplo, en el que hagan el trabajo de fiscalía, porque no es un tema de competencia, pero es el interés, o sea, al que le interesa le apura, ¿no? Pero al final del día es un tema donde tú tienes que ver, ok, perfecto, se tiene que respetar el trabajo de las autoridades. Sí, por supuesto, el profesionalismo es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que se trabaje, si vamos a hablar de las ciencias forenses, pues el lugar es sagrado, el lugar donde encuentras una posible fosa, una fosa, pudiéramos advertir que pueden existir restos humanos. No me voy a meter en temas si está íntegro el cuerpo o los restos mortales o están diseccionados. No me voy a meter en ese tema. Pero literalmente es importante dejar a la autoridad la competencia de procesamiento del lugar de intervención para que en su momento, por medio de las ciencias forenses, me digan, es Jorge. Verdad, no solamente la verdad histórica. Los peritos que en su momento se vayan a involucrar me tienen que dar certeza, dictamen tras dictamen, sobre una verdad científica, para que en su momento un juzgador esté en la calidad de interpretar y valorar las pruebas conforme al trabajo realizado. Y ahí es donde vamos a estar los asesores jurídicos, donde, a ver, perito, usted debió de haber hecho esto y no lo hizo. Por supuesto que responsabilidad no es nada más de, discúlpeme, lo vuelvo a hacer. No. Y ahí es donde entran también los peritos independientes. Claro que sí, y es válido. ¿Por qué? Porque no voy a permitir, y no solamente porque sea mi trabajo como asesor jurídico, que le entregues entrecomilladamente a un familiar el cráneo dentro de otros contados fragmentos
humanos, ¿sabes qué? Pues es que el cráneo sí coincide, pero al momento de sujetarlo a un análisis en identificación genética humana, resulta que estamos hablando de otros ocho distintos perfiles genéticos. Me estás hablando de 8 personas, me estás privando otras 8 familias de que puedan serles restituidos sus restos de manera digna, porque la búsqueda no se encuentra hasta el momento que llegas a una fosa clandestina. ¿Ya? La realidad es que la búsqueda termina hasta el momento que tú, como asesor jurídico, en el acompañamiento, y no es un tema que diga, yo nada más sé lo que voy a hacer como asesor jurídico y no le digo a mis representados, a mis clientes, no, yo le aviso cuando lo localizamos, no, te llevo de la mano. Esto vamos a hacer y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, si es necesario correr con responsabilidad por cuanto servidor público no cumpla con su trabajo y con su deber de diligencia, pues lo vamos a enfrentar. Y vamos a enfrentar amenazas, por supuesto que las hay, y lamentablemente las hay. Claro, dijeron algo muy interesante, que pueden proporcionar restos de distintos cadáveres. Uno de nuestros episodios estuvimos aquí con Candy y Aldo, donde ellos mencionaban también lo mismo. Ya los conocen, tú llevaste el caso, y usted, señora Candy, pues lo conoce bien el caso. Estamos hablando sobre temáticas de la necesidad de una intervención directa de un perito independiente, en este caso un especialista en genética forense. La genética forense obviamente juega un papel fundamental en la identificación de una persona, sobre todo cuando procesas indicios biológicos o restos óseos, etcétera, ¿no? Pero precisamente hablábamos sobre estas temáticas, sobre evitar que se entregaran restos de diferentes personas, porque al final de cuentas, si tú buscas a una persona y si hay más personas, evitas darle los restos a otra familia, ¿no? Y esto es algo crítico porque no se hace. Y una de mis recomendaciones como especialista también es, si te dan un dictamen en genética forense, siempre solicita una revisión técnica en la materia de genética forense para que tú estés seguro que lo que te están entregando sea un documento técnico, verificable y sobre todo que se pueda repetir. ¿Sí? Porque muchas veces la experiencia que ya tenemos en Colima y en otros estados es de que entregan documentos o dictámenes periciales muy deficientes, que no están ajustados al método científico. Y esto de alguna manera pone en evidencia la necesidad absoluta de poder apoyarnos con especialistas independientes, en el caso como asesor jurídico o inclusive como familia que busca a su desaparecido. Señora Cande, considerando todas estas temáticas que hemos abordado, sobre todo el tema de genética forense, aspectos jurídicos, ¿cuál ha sido su experiencia en el colectivo, en esas temáticas? Pues ha habido personas que me han dicho, incluso en las reuniones se les han reclamado al fiscal, que cuando ellos van a hacer su denuncia y dice, ahora sí ahí vienes llorando, ¿verdad? Vienes a reportar a tu marihuano, vienes a reportar a tu sicario, pero cuando andabas tú, ¿qué hacías? Ahora sí quieren que los busquemos. Eso para mí ha sido muy mal, porque no, como dijo el licenciado, no vamos a que nos clasifiquen. Claro. Venimos a que nos ayudes a buscar. ¿Por qué? Porque en su momento ella es mamá y le duele no saber ver, no encontrarlo. Así sea el hijo peor del mundo, el más borracho, el más malo que quieran. Nos duele porque somos sus mamás. Y aún ellos se ponen a decir, ahora sí vienes llorando para que te ayudemos a buscar. Y esos son los funcionarios públicos que atienden a las familias. Todo eso lo puedo decir a voz alta, que son los cabrones de Tecomán, los que atienden así a las víctimas de Tecomán. Porque Tecomán es un más personas en ese aspecto. Trabajan en la platanera,
o tienen que apoyarse en algo, porque si se fijan, se ponen hasta 5 racimos. Una persona en su juicio no va a poner 5 racimos. Entonces desde ahí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque hay alguien que obliga a que anden en esa condición. Híjoles, qué complicadísimo, ¿no? ¿Qué opinión te demanda a ti ese trato por parte de las autoridades como asesor jurídico? Fíjate que como asesor jurídico he aprendido una cosa en mucho tiempo. No pelearte con las autoridades. La ley es clara, los procedimientos son claros, tanto en materia ministerial, en materia judicial, en materia de derechos humanos. Hay procedimientos para denunciar este tipo de actos, para denunciar este tipo de victimización institucional, de victimización estructural, de violencia hacia la mujer y toda la demás gama de derechos que le ocupan a las personas que se encuentran ausentes de sus propios familiares, partiendo de la dignidad humana. Pues, a final del día, si bien es cierto, lo comenta la señora Cande, con relación a este tipo de tratos que atentan contra la dignidad humana, porque es así, o sea, simplemente así objetivo. Yo lo puedo pensar, pero que yo lo piense, no significa que se lo tengo que decir. Está bien, es tu cultura, te respeto. Pero por ahí, pues, Eli, está padre, ¿no? Te lo respeto, pero como servidor público no te ocupa. No me ocupa a mí como servidor público. Mi obligación es ser objetivo, tratar a la persona con dignidad, porque es un servicio. La señora Candy es una usuaria. Cualquier persona en esta situación se configura como un usuario, indistintamente la comisión o la autoridad o la instancia a la que te vayas a generar. Al final del día, ¿qué es lo que se busca? Dos aspectos: certeza jurídica y científica. Y por ende, pues un trato humano, ¿no? Entonces, si estamos ante la disyuntiva, si nos tratan bien o nos tratan mal, pues lamentablemente, si no está en la capacidad, por conocimiento, de llevar a cabo, hacer valer sus derechos, pues en la misma vía, para eso existen los asesores jurídicos. Puede existir servidores públicos del Estado, está bien, y hacen su trabajo y son buenos. Y habrá también particulares que hacen su trabajo y son buenos, y al final del día lo que importa es dotar de certeza jurídica y científica para decirle: su familiar tiene esta situación, esta es la suerte de su familiar, vamos a buscarlo bajo el principio de presunción de vida, y en el camino vamos a ir resolviendo lo que se nos vaya enfrentando. Pugnemos, porque también debemos de reconocerlo, hay excelentes servidores públicos. Pero también nos encontramos con personas que están en el servicio público y pues están erradas en la profesión y están erradas en la institución, porque literalmente y lamentablemente a consecuencia de este tipo de comportamientos, pues denigran la esencia y la grandiosidad de las instituciones. Y no estoy hablando solamente de aquí del Estado, a nivel nacional. Entonces, no es un tema común nada más aquí en el Estado, es un tema a nivel nacional. Nacional. Y me voy a ir también a otros de carácter internacional, cada quien tiene su propia normativa, pero sí es importante valernos del principio de cientificidad. Si no somos objetivos, si no nos apegamos a derechos humanos, partiendo del derecho a la dignidad humana de las personas, pues entonces difícilmente vamos a garantizarle el derecho a la verdad, deja tú el tema del derecho a la justicia, el derecho a la verdad, dónde fue, por qué ya no está, por qué ya no está conmigo, por qué está sin vida, por qué no lo conocía de tal forma. La autoridad responsable de decirme por qué, de la mejor forma, por escrito, ni siquiera nos vamos a pelear. Nos podemos llevar horrible tú y yo, pero al final del día nos ocupa el escrito y el fundamento y el motivo y el análisis de contexto y lo que tenga que surgir de manera legal para que tú me digas: yo hice esto y esto es, y mi derecho es la réplica y no estoy de acuerdo y te voy a impugnar porque no estoy de acuerdo, y que sea una autoridad, y si es necesario llegar hasta el ámbito internacional, pues voy a llegar. Y tan amigos como siempre, porque lo que busco es darle certeza, que descanse la persona a la que que estoy representando, pero también que descanse la persona a la que estoy buscando. Y hasta el último punto, si es necesario que se llegue a identificar fragmento por fragmento, pues lo tengo que hacer porque es un derecho y no me puedes decir que no tengo dinero, no puedo, no quiero. Entonces, todo está detrás, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, mientras no se humanice esta parte, las demás cosas van a tener que fluir por la vía legal,
pues por supuesto debe existir una responsabilidad, ¿no? Definitivamente. Señora Cande, ¿cuál es la diferencia del colectivo que usted representa con otros colectivos y cómo ha sido su experiencia con la vinculación nacional o con la vinculación con otros colectivos? Pues a cada colectivo solidario de búsqueda es más enfocado a apoyar a la persona directamente. Este, cuando, como ya comenté al principio, cuando se desaparece familiar, pues me hablan y entonces yo, bueno, voy a apoyarte a hacer la denuncia para que te la hagan como tal. Y voy, y hacemos lo que tiene que ser genética, e incluso hasta los traigo aquí a Colima que le hagan su genética como debe de ser. A veces, no a todos, porque hay veces que no estoy, porque ando haciendo otras colaboraciones. A mí me invita mucho Eva, la de Michoacán, la del colectivo de Michoacán, que es esta. Y entonces me voy con ella también a búsqueda y pues desatiendo un poquito aquí de cómo porque yo soy única, las demás pues todas trabajan, todas tienen, pues todas tenemos que trabajar, pero otras, como dicen, si yo no trabajo, ¿qué le voy a dar de comer a mi nieto? Porque es lo que me dejó mi hija. O cómo le voy a dar de comer a mi abuelita, porque al que se llevaron ser el que mejor tenía. O sea, siempre hay un pero. Entonces ellas, pues, le echan más ganas al trabajo y yo soy la que me llevo todas las fichas, toda la información y me voy a otros colectivos, me voy a Michoacán, a Lázaro Cárdenas, a Morelia, a Guadalajara, México y para donde quiera yo cargo las fichitas. Y pues soy sola, yo me muevo sola. Entonces por eso digo, es muy diferente. Yo no me gusta andar gritoneando, andar rayando paredes, porque sé que ahí no voy a encontrar a mi hijo. Y sé que estoy entreteniendo o hacer ¿cómo se llama? Cierres. Cerrar tampoco, porque en vez de avanzar, vamos a retroceder. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas especializadas en búsqueda y personas desaparecidas. Y quitamos tiempo haciendo nuestros cierres para que ellos ahí están cuidando de que no nos vaya a pasar nada a nosotros los que estamos haciendo emiten o no sé cómo se diga, en vez de que anden buscando. Entonces yo soy de las personas que te desapareció tu familiar, hay que decirle al fiscal que hagamos la búsqueda donde tú quieras, pero movernos, es buscar, no entretenernos. Y gracias a Dios ha funcionado. No irnos como a perjudicar a terceros, Claro. porque la sociedad no tiene la culpa de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. El gobierno es el que nos tiene que apoyar a remediar lo que ya pasó. Y entonces yo pues digo, yo siento que avanzo más haciendo búsquedas y no haciendo, o sea, cada quien hace su trabajo. El otro colectivo hace su trabajo, lo que yo no lo puedo hacer, al final es para lo mismo. Yo ando buscando y al final para las mismas, somos víctimas. Entonces ella avanza por un lado, yo avanzo por otro, pero al final es para lo mismo, porque yo no voy a decir, yo encontré de este lado, hubo búsqueda y afortunadamente salió, digo, pero no te lo voy a regresar porque yo lo encontré. No, es para todos. Todos andamos buscando lo mismo y la búsqueda es para todos. Igual el otro colectivo, lo que haga es para todos. Lo que ella logre traer, lo que ella logre hacer es para todos. Como líder de un colectivo de personas desaparecidas o de madres o sea, que buscan a sus desaparecidos, y sobre todo como madre que busca a su propio desaparecido, ¿qué opinión le demanda la postura de la ONU con respecto a las desapariciones aquí en México y en comparación con la postura de las autoridades federales? Como madre, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues para mí todos los ¿cómo se llaman? Programas, no sé, para mí es válido 10 de mayo. Porque no hemos tenido nada. Vinieron a hacernos revisión de expedientes y todo eso de la ONU. ¿Dónde está mi hijo? No se ha localizado. Sigue lo mismo. No hay avances, ya no vinieron, nomás quedó una flamita, se apagó, ya no voy. Solamente vinieron a tomarse la foto. Ajá, como quien dice. Y ya no sabemos de él. De lo federal, pues yo sí tengo de ellos un poquito más de apoyo por su protección. Ahí puedo decir, y ellos me ayudan a yo poder proteger a personas que en su momento requieren de mi apoyo y yo les puedo
apoyar en ese aspecto. Entonces, por parte de la federal. Claro. Doctor Saavedra, hablar de personas desaparecidas pues es un tema de derechos humanos. Ya hablamos, inclusive la ONU emite un posicionamiento al respecto. Y hay mucha incertidumbre sobre esta temática en México, ¿no? Sobre todo la presencia del crimen organizado, intereses políticos, etcétera. ¿Qué opinión te demanda todo lo que se está viviendo con esta temática desde la misma ONU, donde emiten ya un posicionamiento de que sí hay desapariciones y es un problema gravísimo? Mira, si lo ves en el ámbito general, lo vas a politizar. Si lo ves desde el ámbito particular, desde el sufrimiento de Jorge, de Candy, pues realmente te vas a dar cuenta que existen muchísimos factores que detonan las desapariciones. No voy a eliminar el crimen organizado, si lo tuviese y si lo reconociera. Pero lo que sí puedo controlar y lo que sí puedo erradicar es el por qué las personas incurren en este tipo de escenarios. Te lo comentaba. El tema de la familia es fundamental. El posicionamiento, claro, me va a decir crimen organizado, claro, me va a decir no me puedo meter, claro, cualquier persona que se meta a un entorno, seguramente, y no solamente el 100%, es muy probable que no salgas. Es más, llegues a formar parte de las estadísticas de personas en esa calidad de ausencia. Entonces, si realmente lo retomas en un aspecto no general, en lo particular, y exiges al Estado desde el ámbito constitucional, haciendo valer cada tratado internacional para poder hacer valer el derecho a la familia y que realmente cada integrante de familia pueda serle garantizado con participación no solamente del Estado, sino también de cada integrante de la familia, pues le vas a garantizar el derecho a un libre desarrollo de la personalidad desde que están niños. Lo comentaba Cande en un principio. ¿Qué pasa cuando una persona en calidad de autoridad dice, oye, ahora que tu hijo, que tu hija, tu sicario, tu marihuano, tu criminal, malamente denominado de esa manera, porque hasta para eso hay términos de carácter científico, para denominar cuando las personas están en esa calidad, primero acredítalo y después determínalo. O refiérete a esta persona en esa forma. Pero si estamos en esta misma vía, pues entonces primero dime cuál fue el factor que lo detonó. Oye, la persona tiene algún problema de adicción. Primero indícame cuál es el problema. Lo trabajamos. Pero si no lo trabajas de esa manera, realmente yo no me voy a preocupar, como te lo comentaba, el posicionamiento de las Naciones Unidas, porque al final del día va a tener un contexto político y el contexto político a la señora Cande no le importa, ni a Jorge tampoco. Nos importa porque es un fenómeno actual, es un fenómeno de moda y lamentablemente no va a pasar de moda. Al menos no ha pasado de moda en los últimos 30 años. Pero el día de hoy sí me ocupa saber por qué las personas están incidiendo en esta esfera de crimen organizado y están siendo, y no te estoy hablando de desaparecidas porque no es un tema de magia, es un tema sistemático. Un tema sistemático que lo tienes en las redes sociales, es un tema de captación, un tema de reclutamiento, es un tema de ejecución, no tanto de eliminación o de exterminio, pero sí un tema donde se busca un sistema de control en ese ámbito. Pero me importa más cómo evito, como familia, junto con el Estado, que mi hijo incurra o llegue a ese entorno. Pero no te lo puedo resolver en un ámbito general. Necesito estudiar a fondo el caso de Cande, el caso de Candy, el caso de Jorge, el caso de Lemus. Cada caso es particular, pero voy a llegar a un punto en particular. ¿Existe responsabilidad estatal en relación al desarrollo integral de la familia? Sí, existe, y eso es un común denominador. ¿Existe algún tipo de violencia en cada caso de que se encuentre una persona ausente de su familia? Sí, mínimo, pero existe violencia. Entonces es un tema que realmente nos debe preocupar. No me preocuparía más por ese contexto, sí me ocuparía porque es un tema
Es un tema de atender y de tenerlo presente, pero me ocupa trabajarlo de manera directa. ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿qué pasa si no está papá? ¿O qué pasa si no está mamá? ¿O qué pasa si no están los dos? ¿O qué pasa si están y tengo problemas de violencia psicológica o tengo violencia matrimonial o inclusive violencia feminicida? ¿Y qué pasa si eso, qué pasa? Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si Jorge tiene a su mamá? El papá nunca estuvo, es un papá ausente, pero ¿qué pasa si la mamá de Jorge tiene una pareja y la pareja infiere violencia de género en la mamá de Jorge? ¿Qué es lo que está aprendiendo Jorge? Pues que puede obtener todo lo que quiera por medio de la violencia. Desde ahí empiezas, porque vas a mandarle el mensaje a Jorge de que puede obtener todo por medio de la violencia. Lo demás te lo dejo a tu interpretación. Entonces, no es un tema más que empezar a cuidar, empezar a resanar el contexto social, familiar y hacer valer a las instituciones. Muchas personas no toman en consideración el tema del desarrollo integral de la familia, el sistema DIF, pero sí o sí es parte fundamental. Comisión de víctimas, pues sí, tengo víctimas, tengo que tener una comisión y tengo que hacer valer si no lo hace valer. Digo, las comisiones son perfectas, cada institución es perfecta, pero si me educo como sociedad, si me educo como integrante de la sociedad a conocer mis derechos, a conocer los valores que tengo que tener, y no voy a hablar de que Luis no tiene valores y Jorge sí, no, ambos tenemos valores, pero habrá quienes tengan valores positivos, correctos, y habrá quienes tengan valores distorsionados. Y esos valores distorsionados deben de obedecer a un factor que obedece a ese tipo de valores. Entonces, o ese tipo de comportamiento, y es lo que en su momento te encamina a que los seres humanos, las personas, nos comportemos de tal manera, y tal vez este comportamiento nos encamina a esa suerte, al grado de llegar a estar ausente. Y no porque queramos, a veces porque nos ausentan obligatoriamente, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante considerar esa parte. Hablamos de crimen organizado, señora Carmen. Veo en las noticias que hay madres buscadoras, inclusive hijas de madres buscadoras, que también apoyan a su mamá en buscar a un familiar. Y hemos visto en las noticias hechos muy lamentables, que los matan o los desaparecen, y esto de alguna manera genera mucha incertidumbre, genera mucho miedo. Ayer hablábamos en un grupo de personas sobre que muchas veces se despliegan estrategias psicológicas para que puedan dar miedo a la población. Y todo esto pues es a público de todo. Pareciera que lo hacen para que salgan las noticias y para generar este impacto psicológico de miedo. Usted como madre buscadora, ¿ha tenido amenazas? Y si sí, ¿tiene miedo? ¿Y cómo han respondido las autoridades federales o inclusive las estatales para poder garantizar su integridad física? Porque no nomás es usted, son muchas madres buscadoras que están en campo, que coadyuvan con las mismas autoridades y que se enfrentan a estos riesgos constantes durante todas estas actividades de búsqueda. Pues sí, yo tengo dos amenazas, pero miedo no tengo, porque tenemos el concepto, nacimos para morir. No, nadie va a ser eterno, y el miedo es a la muerte. Y yo no le tengo miedo, porque ando haciendo algo positivo, algo bueno, que pues Dios es el que nos tiene lo último, porque si hemos estado yo he estado en tres enfrentamientos, cuando digo estado porque hemos ido a búsqueda, cuando se ha hecho eso, y ha habido detenciones, y hemos estado nosotros incluso en una ocasión cuando ya veníamos, la otra fue en campo, o las dos fue en campo, y pues digo, bueno, ahí es solamente Dios, y no, yo trato de llevarla lo más bien, y también inyectarles confianza a las que van, no se asusten, pues, entre más te asustes te puede pasar algo, mejor tranquilízate, siéntate, busca un árbol o una piedra y nos sentamos y ya, es la manera. Pero yo, como dice por ahí, hasta el miedo me desaparecieron. Y que quede muy claro también para la gente, ¿no? Que al final de cuentas lo que buscan pues son a sus hijos, porque yo a veces he visto inclusive pronunciamientos de madres de
madres buscadoras que le piden a las mismas personas que conforman estos grupos delictivos que no las maten, porque lo único que quieren es buscar a sus desaparecidos. Y esto, pues, al final de cuentas, genera mucha incertidumbre sobre la inseguridad y sobre todo la seguridad buscadoras. Doctor Saavedra, ¿qué opinión le demanda toda esta inseguridad para las madres buscadoras? Porque al final de cuentas es una realidad que muchas personas no mencionan, no quieren ver y que ellos se enfrentan a este tipo de amenazas por parte de grupos delictivos. Mira, lo importante es pues el rubro en el que interactúan los colectivos, cada persona que conforma estos colectivos de personas buscadoras. Toma bien considerar el riesgo, es el riesgo implícito. Ojalá y no fuera así, pero no es una cuestión que lo diga, lo acaba de comentar la señora Cande. Pero inclusive existen mecanismos donde obligas al Estado mexicano a que te garantice. Sin embargo, existen también mecanismos a manera de solicitud de medidas cautelares a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienes que ser muy preciso para solicitarlo, donde existe esa validez de esas medidas de seguridad, en donde el Estado, a partir de estos tratados internacionales, tiene la obligación de garantizarle seguridad. No es solamente de ponerte un agente de seguridad, sino que generar todo tu entorno, ubicar el domicilio, tomar en consideración cámaras de videovigilancia conectadas al C5, entre otras cuestiones. Pero tienes que ser muy preciso para garantizar la seguridad. Entonces, estás en el medio. Entonces, sí es un riesgo, sí, existen medidas, sí, tienes inseguridad, sí, pero tienes la obligación de verlo. Entonces, si el Estado no te los dota, tienes que buscar los mecanismos. No te puede decir que en automático se lo pudieron haber dado a la señora Cancho. Peleó por él, ejerció su derecho a estar segura, a seguir buscando. Si ella no está viva, ella no puede buscar. Y está viva porque sigue buscando y porque los ha hecho valer, no es porque no pasara nada, ha dicho la señora Cande. Entonces, sí existen mecanismos, estamos conscientes de la situación que se presenta. Sin embargo, pues es un tema que se tiene que activar y se tiene que estar actualizando, y es un tema que tienes que estar presente día a día. O imagínate, aparte de la incertidumbre, el sufrimiento que tiene cada persona con su familiar, o imagine todavía el sufrimiento y la incertidumbre con relación a la inseguridad. Doble sufrimiento. Entonces, imagina la carga que tiene cada una de las personas que llevan, pues que están cargando esta cruz, ¿no? Definitivamente coincido contigo. Y ya prácticamente vamos a cerrar este segmento. ¿Qué le puedes recomendar a la gente que vive una situación así? Tú como profesional, como asesor jurídico, ¿qué le puedes recomendar a la gente? Puedes ver esta cámara sin ningún problema. Si es recomendable que como víctima solamente se tenga el apoyo de la autoridad, o si también es recomendable contar con el apoyo de profesionales independientes para poder garantizar, acelerar y sobre todo garantizar una identificación plena de un desaparecido. Te tomo una pequeña palabra, pero muy, muy significativa: garantizar. Y garantizar no significa que tengas que quedarte con lo que la autoridad te da. Con eso no estoy diciendo que la autoridad no haga bien su trabajo. Con eso te estoy diciendo que se vale a llegar agarrarte de profesionales particulares, abogados particulares, peritos independientes, como tal, que te permitan contrastar la información que te emite la autoridad para determinar, perfecto, se llevó a cabo bien el procedimiento y perfectamente me están entregando los restos de mi hijo, perfectamente se investigó. Pero si en la misma vía estoy detectando por medio de un profesional en las ciencias forenses, de un abogado, que algo no es correcto, pues entonces tenemos que enderezarlo, porque se trata, vuelvo al punto principal, se trata de una persona. Entonces no es un tema de quedártelo con lo que las personas te digan, porque no estamos hablando de una cámara, de un teléfono, de una pluma, de una lap o de una Mac. Sí. Se trata de una persona. Entonces lo vale. Vale el hecho de que dudes, porque se trata de eso. Cuestiona cada dato, cada palabra, cada documento, cada dictamen, cuestiónalo hasta que tengas lo que te acaba de comentar, hasta que tengas certeza jurídica, procedimental y científica
que efectivamente lo que está trabajando la autoridad es bajo el deber de diligencia, bajo el deber de objetividad, que cada procedimiento lo lleven de tal manera que a ti te deje tranquilo, de que efectivamente la autoridad está haciendo lo propio y que definitivamente no hubo un cuestionamiento. Qué padre, ¿no? Si la autoridad lo hizo, qué padre, te lo agradezco de corazón. No tengo ninguna necesidad, pero se vale cuestionarlo, porque se trata de la vida, se trata de la integridad de tu familia, de tu hijo, de tu descendencia. De eso se trata, como te lo comentaba, se trata de humanizarlo. Y sí, definitivamente el tema de los asesores jurídicos sí es muy importante, el tema de la preparación, sí es un tema que se encuentre esa perfilación precisamente para conocer en dónde puede verse afectado el debido proceso, en la investigación. Porque esto, en el tema de personas desaparecidas, no termina la investigación hasta en tanto no tengo un documento que me diga, es Jorge. Y no me voy a entrar el tema de si coincide o no coincide, si coincide este fragmento con el otro fragmento, no. Se trata que la misma ciencia me diga, en materia de genética, es Jorge. Y porque ya lo contrasté con otros estudios, con otras ciencias forenses, en el entendido que las demás ciencias son de aproximación y la que me va a permitir saber si es Jorge es de identificación genética humana. Entonces, sí es la sugerencia de que sí se acerquen a profesionales, que es un tema serio, que no es un juego y que definitivamente vale la pena contratar un abogado, un licenciado de Derecho experto en la materia que les permita darle certeza de la búsqueda de su familia hasta encontrarlo. Claro, y esto que comentas es muy interesante, un esfuerzo multidisciplinario y profesional. Para todos los que nos escuchan, el doctor Saavedra tiene una amplia experiencia en este tipo de casos. Hemos trabajado en forma conjunta y déjenme decirles que los casos que hemos llevado a cabo han sido de éxito. Así que si quieren contactar al doctor Saavedra para que los apoye en un caso en el tema jurídico, con gusto lo pueden contactar directamente. Pueden mandar un mensaje, pueden exponerle su caso, para que puedan apoyarse contigo y, por supuesto, qué mejor que con un profesional con experiencia. Te agradezco, Lemus. ¿Sí? Señora Gande, cerramos este segmento con 3 planteamientos. ¿Algo más que desee decir en este espacio de toda su experiencia que ha vivido? Pues a mí lo que me gustaría es mandarle un mensaje a las mamás, porque todo se empieza en casa. Nosotros como mamás, muchos estamos en casa, otras tienen que trabajar, pero eso no nos quita no nos blinda de mi hijo. Porque, a ver, yo estoy hablando por personas que pues, lo que hacen sino gente común. Todas las mamás trabajan y cuando llegan a su casa, el niño le dice, mamá, aquí en la mesa te mandó este recado. Hijo, no, ahorita no, estoy muy cansado, deja descanso, no tengo. A ver tú, canítame la comida o algo. Las mamás le dicen a los niños, ¿ok? Entonces a lo que yo voy, llega la mamá de trabajar, el papá igual, pero hay que entender hay que ver, hijo, qué hiciste, a qué hora te a la escuela, a qué hora regresaste. Dame el número de teléfono de tu mejor amiguito, si es que tienes. Y prohibirles las dichosas lunadas, porque las lunadas que ellos hacen no son lunadas, es para probar cosas que les dañan a su cuerpo, para no decirlo bien específico. Claro. Y de ahí se han enganchado. Estamos hablando de los de secundaria adelante, hacia adelante. Y ya cuando andan así, ya las mamás me dicen, señora Cante, ¿dónde lo puedo llevar? Digo, ante Común hay un centro donde si él acepta, son 3 meses gratis y ya después tú tienes que pagar. Entonces, para evitar eso, hay que mejor estar al pendiente de los niños, porque nosotros nunca dejamos de ser padres. Así tengan 70, 80 años y si la mamá vive, la mamá tiene derecho a estar al pendiente y llamarle la atención. Y no porque ya estoy viejo sé lo que hago. Nunca sabemos nosotros hacer las cosas más. La mamá siempre es la que intuye y se da cuenta de lo que pueda pasar. Porque ahí va, cuando yo vi a mi hijo ese día que me pidió
ese dinero para comprar los zapatos a su niña porque iban a pasar al desfile, que eran los tenis. Yo lo vi que se fue y sentí ganas de abrazarlo y lo dejé. Ya después vi por el otro lado, pero no sabía que iba a ser el último día. Si yo lo hubiera sabido, si lo abrazo. Pues digo, las mamás que estén al pendiente, que no, a veces uno porque no te enseñaron a amar, no te enseñaron un abrazo. Tus papás nunca te dieron un abrazo. Entonces tú no sabes darle el amor. Ah, si lo abrazo se va a encajar, va a decir, entonces me va a agarrar de su puerquita. No, es que como yo siempre digo, es necesario el abrazo. Yo me quedé con esas ganas de darle el abrazo a mi hijo. Y por eso yo les digo a las mamás que estén al pendiente de sus hijos, tengan la edad que tengan, siempre debemos de estar al pendiente de ver si lo es, qué cuánto lo que ganan, qué es lo que traen, los cambios de personalidad, a veces son bien lindos, y otro día son bien rebeldes, ya no quieren saber nada de ti, y no te meto, ya estoy grande, ya puedo hacer yo mi vida, y entonces ahí es el foquito que se está prendiendo para ver, hijo, ¿qué tienes? Aquí estoy, porque ellos se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque siempre las mamás trabajando, y cuando llegan son cansadas, están cansadas. ¿Dónde está el ratito que tienen que estar con ellos para el estudio? A ver, ¿dónde se te complicó? Si no, hay que buscar San Google. Y ahorita, o sea, ya no hay eso. Pues son los hijos que te comen mucho problema de eso. Señora Cande, si su hijo pudiera escucharle en este momento, ¿qué le diría? Pues él ya sabe, a mí me decía, yo lo llevaba a la secundaria, a todo, o sea, a los dos más grandes, kinder, primaria, secundaria, yo los llevaba y me decían, hey, ya, que como me decía que ya me los sacudiera de las espaldas, que los dejara. Y él bien sabe que lo que ando haciendo yo lo hiciera por cualquiera de mis hijos. Y él sabe que siempre los he querido y siempre, porque yo les decía que los quería. Digo, si yo no te los demuestro, yo los quiero. Y si te llamo la atención, es porque te quiero, le decía. Si no te quisiera, haz lo que te tu gana. Pero no. Por eso le pasó. Ya después iba a cumplir 33 años cuando le pasó esto. Muy lamentable situación, una situación nacional que también vivimos y que por supuesto muchas familias viven esta situación. Desgraciadamente. Para finalizar, ¿qué mensaje le daría a todas esas familias que buscan a su hijo desaparecido y que de alguna manera se enfrentan con desafíos, desafíos y desafíos? Pues que no pierdan la fe, porque lo peor es rendirnos. Y como comenté, a lo mejor estamos a un paso de localizarlo. Y sí, hay miedo, porque hemos visto en las redes cómo han desvivido madre, hija, buscadores, hombres, mujeres, cómo se han metido a su casa, con violencia, los han hecho partir. Y eso sí te da miedo. Pero como yo les digo, la esperanza es encontrar a nuestros hijos. Y a las que se fueron, yo pienso que a ellos ya se encontraron allá en el cielo, porque muchas mamás se han ido sin encontrar a sus hijos, que están a punto de entregárselo a la fiscalía, como el hermano de Vero. La señora ya estaba esperando que le dieran a su hijo, que estaba desahuciada. Y pues se lo tardaron un año. Y ella se fue sin saber si realmente le entregaron a su hijo a su hermano. Pero pues yo siento que allá ella ya está, y lo único que se puede perder es la fe. Agradezco mucho la asistencia del doctor Jorge Saavedra y por supuesto de la señora Cande, líder del colectivo solidario de Tecomán, Colima. Una historia impactante desde la perspectiva humana y sobre todo lo que han vivido, aspectos jurídicos importantísimos para las personas que viven una situación de esta naturaleza. Y por supuesto, nos vamos con una historia muy, muy impactante, sí, porque de alguna manera, pues, este espacio dará voz a muchas madres que de alguna manera tienen miedo
y que viven con este temor de inseguridad y sobre todo también con la agonía, con el sentir profundo de no poder encontrar a sus desaparecidos, a sus hijos. Damos con el cierre de este segmento. Las desapariciones dejan algo peor que la muerte. Dejan preguntas sin respuesta. Dejan una silla vacía en la mesa, un teléfono que nunca vuelve a sonar, una familia atrapada entre la esperanza y el dolor. Hoy escuchamos la realidad de quienes han tenido que enfrentarse cara a cara con fosas clandestinas, expedientes olvidados, miedo, amenazas y abandono. Pero también con una fuerza humana imposible de ignorar. Porque las madres buscadoras no solamente buscan restos, buscan verdad, buscan dignidad, buscan regresar a sus hijos a casa, aunque sea de la manera más dolorosa imaginable. Y también entendimos que la justicia no debería depender únicamente de la resistencia de las víctimas, que conocer los derechos, exigir acciones legales y visibilizar estas historias es parte fundamental de una lucha que continúa todos los días en México. Mientras existan personas desaparecidas, este país tendrá una deuda que no podrá ocultar bajo tierra. Gracias a Cande y al Dr. Jorge Saavedra por su asistencia. Esto es Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar.